una lindísima oportunidad para charlar y para ponernos al día. Y me encanta que esta experiencia de ser entrevistadora es una novedad absoluta, así que... Tanto como ser entrevistado. Bueno, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Y cuando me dijeron y me pidieron que haga esta entrevista, te confieso que quedé como muda, tanto es que así que Sergio me dijo, hola, hola, ¿estás ahí del otro lado? Sí, sí, estoy, pero estoy choqueada, dice. Sí, me imagino que eso fue una excepción total. Bueno. Vos muda, me hubiera gustado estar en ese lugar. Adelante. Entonces dije, bueno, a ver, ¿por dónde empezaría a pensar la vida tuya, Alberto? Porque si hay alguien polifacético y absolutamente abierto a la curiosidad, al aprendizaje, a conocer cosas nuevas, creo que esa es tu persona, ¿no? Y que marca un permanente estado de juventud, así te lo digo de verdad, porque creo que realmente eso es lo que marca que una persona siga queriendo aprender, queriendo conocer, queriendo leer algo que nunca a lo mejor antes ha leído. ¿Es algo que te marca como personalidad? Estoy tratando de asumirlo, eso de que soy joven. ¿Es verdad? Porque es verdad, hay un rincón de uno que siempre es joven, pero en general la carrocería te acusa un calendario distinto. Bueno, pero digamos, cuando pensé esto, que era la parte más importante creo que es de tu persona, que es esta permanente actividad de pensar y de conocer cosas nuevas, que creo que es la esencia de tu personalidad, me imaginé 3 áreas de tu persona. Una que es por la que voy a empezar, que tiene que ver con tu formación, con tu familia, que es a lo mejor lo que la gente menos conoce y es a lo mejor las cosas que te han marcado. Yo siempre pienso que la infancia es una cosa súper importante y que ha marcado un montón de cosas. El segundo bloque lo vamos a dedicar a lo académico y a la parte docente, que es donde yo te conocí y es, digamos, donde trabajamos juntos 23 años. Exacto. Y la última, que para mí es la más interesante quizás, es la producción. Vos ¿qué te gusta producir? ¿Qué has producido? Y nos vas a contar un poco las distintas cosas que has hecho en tu parte productiva artística. Bueno, vamos a ver cómo sale. No importa, arranca por donde quieras. Bueno, vamos a arrancar por la primera área, que es la formación y la familia, es decir, te diría que el principio cronológico. Y bueno, por supuesto tengo que ir a mis padres que me indujeron, no sin quererlo, sin darse cuenta la barbaridad que hacían, me dieron el trampolín del arte y de la cultura. Es decir, por ejemplo, mi bisabuelo, para ir más lejos, vino de Italia a fines del siglo del XIX a dirigir en el Teatro Colón. Era director de orquesta, amigo de los grandes operistas. Con lo cual, mi abuelo, o sea, su hijo, y su nieto, o sea, mi padre, odiaron la ópera porque los llevaban todo el tiempo a bambalinas y demás. O sea, tuve esa herencia que se perdió y que yo de alguna manera reivindico o reasumo sin saberlo muy bien. En cambio, mi padre, gran abogado de profesión y qué sé yo cuánto, es más, compuso 3 tangos, es decir, 2 tangos y una canción, que los solía tocar en el piano. Y además me entero de que cuando era chico, los padres le hacían estudiar violín. Ese violín, un violín que está acá en un rincón, era un violín de él de chico. Y bueno, autor de tango, pero no le gustaba la ópera. En cambio, mi madre, por supuesto, le encantaba la ópera. Y así fue como cuando yo tenía 8 años, ella tuvo una enfermedad que la alejó durante un año de las 2 plateas que tenían en las funciones de los miércoles a la tarde. Pensar que había ópera los miércoles a la tarde, a las 5 empezaba, terminaba a las 8:30. Entonces yo salía del colegio, mientras mamá no pudo ir, iba con una tía y salía media hora antes del colegio, me habían permitido eso, y el mundo del teatro, el teatro musical me fascinó, a tal punto, y no quiero hacerlo muy largo esto, que en el año 48, 8 años, vi en secuencia El Príncipe Igor, ópera rusa, Tristán e Isolda en alemán,
5 horas donde me decían, no vayas, Alberto. No había cartelitos y yo no podía leerlos tan rápido. Bueno, lo cierto, el caso es que me fascinó ópera y otras cuantas que no la quiero mencionar ya, pero ahí empezó esa carrera. Después, mis padres sí me llevaron los dos a la Wagneriana los lunes a la noche y toda la parte instrumental la asumí y la parte sinfónica. Bueno, después ya mucho más, más adelante en mi vida, estuve en un coro, el coro de la Facultad de Derecho que dirigía ese maestro maravilloso que fue Luigi Castellazzi, que nos enseñó en la Argentina lo que eran los madrigales del barroco y del Renacimiento, y ahí vi todo ese tejido de la polifonía vocal que me encantó. Bueno, y para terminar el tema, ahí tuve una incidencia en la televisión con temas de música y de arquitectura en ese momento, y había que entrevistar a compositores, a intérpretes, y tuve que estudiar un poquitito, sobre todo para los compositores, qué decirles, sobre todo, qué comprender de lo que ellos me decían. Claro. Y ahí vi todo lo que era la música electrónica en ese momento, porque estábamos en una revista, Tribuna Musical, en donde ningún crítico quería hacerse cargo de esas locuras de la música contemporánea en ese momento. Y a mí me divirtió mucho. Por supuesto, no entendí todo, pero entendí cuál era el camino. Y eso completó un poco así este universo musical, por un lado. ¿Y cómo desembocás en la arquitectura con esa infancia tan musical? No, bueno, te he mostrado una infancia que después siguió hasta otro Por momento. supuesto, a nuestros días. Por supuesto. Y yo tengo una familia muy tradicional. Claro. Yo soy muy tradicional. Ya soy casi la tradición viva para esta edad. Entonces, era importante. Yo no quería ser sacerdote, no quería ser militar, no quería ser abogado. Ya mi padre era abogado. No podía ser ingeniero. ¿Qué me quedaba por ser? Médico tampoco, porque arquitecto. Claro. No había otra posibilidad. Hoy en día tenés todas las sindicaturas, policaturas, de todo tipo. Sí. Ahí no. Y a mí me gustaba de la arquitectura, sobre todo la parte de arte, la parte de construir, casi te diría una escultura capaz de ser habitada, por decirlo rápidamente. Y realmente fue una maravilla, entré en la facultad, primer curso de ingreso, se me abrió el mundo mío, que era bastante cerrado, como era en esa época, se abrió a partir de lo que era el CBC, digamos, el primer curso de ingreso, y realmente el mundo de la arquitectura me volvió a conectar con el mundo de la cultura, porque es importantísimo que un arquitecto sea un hombre culto en el sentido de servicio de la cultura, es un servidor. Y cualquiera sea el estilo, la forma de la cultura, el espacio, tiene que ser algo que realmente sirva a las necesidades para las cuales ha nacido. Cosa que ahí se aparta un poco de lo que es el arte puro, en donde el artista es el dueño, el maestro, el responsable de todo lo que crea. Totalmente. El arquitecto no. El arquitecto es responsable, pero es responsable frente a los demás. En fin, bueno, y ahí fue el... Y ahí en la propia formación, digamos, de tu parte académica, ¿ahí arrancó también la parte docente? Siempre, siempre. Me gustaba comprender y me gustaba transmitir, me he dado cuenta después. O sea que yo seguí, al recibirme, ya era ayudante ad honorem. Y de ahí llegué a lo largo de los años hasta titular, en 2 áreas. Diseño, o sea, arquitectura, se llamó de distintas maneras, la materia troncal del proyecto, e historia de la arquitectura, que siempre la asumí como arquitectura, que es una historia general del hombre también, y no solo de las construcciones. Totalmente. Y así llegué hasta que, bueno, hasta ser nombrado profesor honorario de la facultad, que es lo que te nombran cuando te sacan. Pero vos sabés que es notable, porque yo he cruzado muchos estudiantes de arquitectura que han sido tus alumnos, y tu cátedra era famosa porque justamente englobaba distintas disciplinas. Esa es una cosa que también te marca, ¿es verdad? Sí, es verdad. Es verdad, solamente menciono, porque quiero dejar testimonio, lo que le debo a Alfredo Casares, que fue una maravilla de persona, de arquitecto, de docente y de ejemplo moral en todo. Con él, que era amigo de mis padres, hizo toda la carrera completa, me inscribí en su cátedra de diseño
Él me llevó a su estudio de dibujante y llegué asociado hasta los años 70, en donde después me independicé y ahí tuve mi estudio profesional, de proyecto y dirección, por supuesto, y fui contratado en distintas, sobre todo en los años 70, en distintos estudios, Alan Escurra, Solsona y compañía, varios, Serra Valera y demás, con distintas obras como jefe de proyecto en general de grandes conjuntos o de edificios muy especiales. Después estuve al final de los años 70 como gerente de programación del Cinturón Ecológico, que fue ese proyecto urbanístico oficial, que todavía se sigue, aunque quedó mocho, como tantas cosas acá en la Argentina, y que era la transformación de la basura en áreas verdes. Mirá. Y un montón de otras cosas asociadas, de los cuales no me puedo olvidar, por más que algunos otros lo hagan. Escúchame, Alberto, y esta interdisciplina que vos que siempre has cultivado, digamos, ¿en qué te parece que enriquece cuando un profesional, que un poco lo has dicho, puede, digamos, sumar otras disciplinas con otras miradas y puede tener, digamos, una formación más abierta que lo que es lo específico? Hoy que se habla tanto de algo, una formación más específica o que tengas alguna especialidad, ¿en qué te parece que enriquece eso? Mira, vos has comido seguramente, cuando andas mal del estómago o lo que fuera, arroz servido. Sí. Y alimenta, puede hacerse. Ahora, ¿qué pasa cuando pones un buen, ¿cómo se llama? El plato de arroz, que vos también sabemos cocinar muy bien. ¿Cuál? Cuando le pones salsas y le pones mariscos. Arroz y le pones con curry o No, bueno, lo que fuera. Se me ocurre que todo eso que va entre un arroz servido... Sí, 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 el condimento de... Y todos los condimentos lo van haciendo no solo sustancioso, alimenticio, y te da placer y además es mejor. ¿No sé? Totalmente. Bueno, todo esto es cuando vos vas abriendo el panorama. Es como, qué sé yo, ver en un globo terráqueo, fijar la vista en un punto y de repente ponerle más luz y hacerlo abrir más amplio y ver más y más y más. Y bueno, no es tan fácil encontrar una persona que pueda ir de una disciplina a la otra con la facilidad que vos lo haces. Eso es una cosa que marca una mirada, ¿no? Vos que sos tan... insistís sobre cómo mirar, ¿no? Bueno, eso es importante. Yo creo que los argentinos, los porteños, además, hemos crecido tan rápido, creo yo, que no miramos, no sabemos mirar. Es decir, vamos a un lugar porque sabemos que está por allá y listo. Mirar, vos sabés muy bien, vos que sos una artista consumada y que mirás tanto, tanto o más que yo, o mejor que yo. Distinto por ahí. Bueno, lo que fuera. El ojo es el universo que habita en nosotros. Eso lo dijo un gran crítico argelino, Tahar Ben-Yalum. El ojo es el infinito que habita en nosotros. Y lo han pintado montones de artistas. Realmente, si bien el mundo entra por todos los sentidos que tenemos, entra directamente por lo que vemos, por la apariencia. ¿No? Esa apariencia que es como una cosa plana, que se hace volumen y que entra en nosotros, se hace espacio, se hace color, se hace textura, se hace sabor y se hace historia. Entonces, a veces, y acá, claro, no me quiero meter en un tema, pero el turismo. El turismo es dar vueltas, ¿no? O sea, tour. Pero el verbo que no tiene traducción y que es un objetivo de todo aquel que viaja, el viajero más que el turista, es flâner. Flâner, que es una mezcla de observar, contemplar, apreciar y descubrir, todo junto. Tal cual. Bueno, y esa es una parte de mi vida. La parte ha sido el de los viajes. Los viajes para ampliar aquello que es tu propio mundo, porque está bien que tu ciudad, tu casa es tu mundo, pero el mundo es también tu casa. Bueno, eso es un consejo que has dado un montón de veces a los alumnos y que a mí me encanta que ahora lo repitas. ¿Cómo tenemos que mirar nuestra ciudad, que es donde vivimos y donde estamos acostumbrados, hacemos una rutina, a lo mejor, digamos, tomamos siempre el mismo camino? ¿Y qué actitud tenemos que tomar cuando estamos afuera? ¿Cómo hacemos para
descubrir en ambas circunstancias lo mejor de cada lugar. Bueno, acá voy a repetirme. Claro, uno llega a un momento en la vida en que se empieza a repetir. Hay como huellas. Más vale. Y una de esas huellas es aconsejar que uno en su propio entorno sea un viajero, o sea un turista. Mire como si fuera un turista. Y al revés, cuando viaja y es turista, que juegue de local. Tal cual. Es decir, que se enamore de los horarios, de la panadería, del negocio tal, de la persona esta, de este edificio, de este paisaje, que lo tome como local. Ojalá pudiéramos hacer ese Sí. No es un cambio, es una forma de potenciar la apreciación. Tal cual. Que es ponerle precio a las cosas que uno ve. Darle valor. Claro. Bueno, a mí, no sé si está bien que lo diga, pero hemos hecho muchos viajes con amigos, lindísimos viajes con matrimonios amigos, y normalmente cuando llega el momento de la comida, claro, bueno, hay un tiempo ahí, un tiempo inútil en esperar la comida. Inútil no se conversa, pero como uno está viajando con ellos, se conversa todo el tiempo. Sucede que yo me escapaba. Decía, pídanme cualquier cosa. Y me iba a recorrer aquel lugar que si no, no hubiera podido llegar. Serán 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras. Tomando fotografías, haciendo un dibujo, tratando de llevarme puesto algo de lo que yo veía. Que iba a quedar mucho más profundamente que lo que iba a quedar la comida que iba a comer. Más vale. Bueno, ahí estás asomando a esta última, el último núcleo que yo quería abordar, pero a lo mejor vamos a mezclar, todas las áreas van a estar entrelazadas, que es la producción. Yo me acuerdo que siempre me decías, no, yo eso de llevar grupos de viaje, para que te lo debes haber hecho y te lo deben haber pedido 1.000.000 de veces, pero no, los viajes son mi alimento, decías. Y yo cuando viajo, y eso quiero que nos comentes, ¿qué haces? Esto que acabas de contar, de interrumpir una comida o de irte contanos cómo lo haces. El primer viaje lo hicimos con mis padres y mis hermanos. Éramos 3 hermanos, mis padres 5, con 8 valijas en barco a Europa. Ups. Y por distintas razones familiares estuvimos 5 meses en Europa. Esa fue la primera vez. Llevé varios repuestos de hojas Rivadavia, porque no quería que usara mucho lugar, esa que tiene 3 agujeritos, y yo iba de los 2 lados con una escritura milimétrica, que es muy divertido verla, porque después le tuve que poner a cada hoja de las 400, le pude poner sobres de plástico, porque si no, después las tías viejas cuando volví y miraban y todo, y qué sé cuánto, me lo hacían, no me lo dejaban en buenas condiciones. Bueno, eso está en 2 tomos, eso fue en años 60. Mirá. Yo tenía 20 años. Mirá. 20 años, y estaba en la mitad, el tercer año o segundo, de arquitectura. Con lo cual yo sabía de historia hasta el barroco, pero no de lo contemporáneo, porque lo contemporáneo llegaba al final. Me fascinó. Bueno, ahí hicimos de todo. Y la prueba es ese diario que está allí, y si bien nunca lo volví a leer, porque es milimétrico, como se puede ver, sin embargo, está todo dentro mío. Mira. Te podría decir cada hoja y cada recuerdo que tengo. Ese fue el primer diario. Después, claro, viajes solo, cuando me recibí, a Escandinavia, a Rusia, a ver a mi gran ideal de arquitecto, que fue Álvar Aalto, a quien pude conocer y que me dedicó su libro y que me hizo recorrer sus obras. Bueno, en fin, ahí llevé ya mucho más desordenado una carpeta, pero me di cuenta que las carpetas eran una buena, el papel con cierta granulometría que me permitiera ese espesor, esa irregularidad del lápiz o de la carbonilla, que me gusta mucho, y de los lápices de color. No podía llevar acuarelas, témperas de color, sino a lo sumo lápices de color. Y a veces con café y con saliva. Bueno, no quiero hablar de las cosas que los artistas hacen mucho más que lo que hago yo, que no soy artista. Pero... Y así hoy hay 40 carpetas. 40 carpetas
que todavía tienen hojas para llenar. Lo que pasa es que es difícil en este momento en que estamos haciendo la entrevista pensar si vamos a volver a viajar. Y si podré viajar, como siempre he viajado, sí, vas a poder. ¿no? Caminando infatigablemente. En fin. Y la otra actividad que siempre te acompañó en los viajes fue la fotografía. Bueno. Y ahora quiero que nos cuentes un poco eso que descubrimos el otro día conversando, ensayando esta entrevista, que fue muy curioso. A ver. Exacto, y te agradezco a vos que me hayas llevado a esa especie de trampolín para una nueva perspectiva. Claro, ahí me he dado cuenta. Todo lo que te contaba hasta ahora de los dibujos en general y de las primeras fotografías que hacía eran para documentar la realidad, o sea, la realidad que uno ve, que nunca es la realidad que existe y nos rodea. Pero bueno, siempre era naturalista, siempre era una representativa, trataba de ser real en las proporciones, en las dimensiones, en los colores. Eso sí, me daba el gusto de sacar un cable que no estaba bien, o de un poste que estaba inclinado, o de un grafiti que no me gustaba, pero nada más que eso. Era limpiar, pero lo que se veía era lo que yo dibujaba. Perfecto. De repente, claro, me di cuenta que con la fotografía, ese ojo nuevo que uno tenía, podía tener un zoom, ampliar, bajar, qué sé yo, todas las maravillas que hace casi el ojo con un botoncito mínimo, que al final es el prodigio de la mirada que uno tiene, pero de todas maneras estaba multiplicado por las posibilidades de la máquina. Y de repente empecé a sacar fotos y me fui enamorando de los fragmentos. Es decir, si los dibujos míos trataban de aprehender la realidad completa, ahora con la fotografía iba al detalle, que no tenía sentido ser dibujado, porque un fragmento de agua, la estela de un cisne en un lago, la cara de un personaje que de repente aparecía y desaparecía, o qué sé yo, de un objeto local. Que se refleje o que haga una sombra. Claro, exactamente. De repente, los efectos de luz y de sombras que de repente... Contrastes. Era fantástico. Parecían más reales que la misma realidad, pero una realidad distinta. Bueno, una realidad distinta. Y entonces, la fotografía, tengo sobre todo temas que me gustan especialmente. Los reflejos de agua. El agua es maravillosa en todo sentido, pero la conjunción de los colores y del movimiento de las aguas o de la brisa te da unos cuadros maravillosos. Maravillosos. Que de repente me dicen alguien, ¿por qué no los pintás? ¿Cómo lo voy a pintar si ya está pintado? ¿Cómo voy a pintar lo que ya está pintado? Bueno, entonces eso, ciertos animales, ciertos momentos, personajes, por ejemplo, vidrieras. La ciudad contemporánea tiene, al revés de la ciudad histórica en general, tiene gran predominio del vidrio. Y el vidrio, sea el curtain wall, vidrio vertical, sea el agua horizontal, pero el vidrio vertical te permite olvidarte de esa ciudad maciza, escultórica, maravillosa de la historia, en donde uno parece acariciar, aunque no acaricie todas las molduras y las luces y sombras que van modificándose a lo largo del día, pero poquito a poco, de repente te permiten tener pantallas de vidrio en donde, según sea la iluminación, te muestran lo que hay adentro, te muestran lo que hay afuera, te cambian un relámpago, unas nubes, un sol, lo que fuera, y uno va caminando por un cine con una pantalla que te acompaña. Esto, bueno, es un concepto que no quiero tampoco ahora profundizarlo mucho, pero es la gran y linda diferencia entre lo que suele ser la ciudad histórica, esa ciudad escultórica, esa ciudad de valores compactos, estables, inamovibles, difíciles de penetrar a veces, con esta otra ciudad contemporánea, del curtain wall, el muro cortina, en donde uno va por pantallas, donde todo es seductor, también es superficial, porque es la ciudad líquida. Punto. No quiero decir. Pero es increíble porque en todas esas actitudes hay una sensación, hay una intención muy fuerte de mostrar
al otro, digamos. El que mira esa obra, el que mira esa foto, le haces ver algo que no hubiera visto. Eso es maravilloso, porque no hubiera visto ese reflejo, no se hubiera detenido en ese detalle o en ese fragmento. Hay hasta algo docente ahí también. Es como mirar algo que lo haces más fácil, lo pones en primer plano y en realidad es insignificante, es un detalle que hubiera pasado inadvertido. Pero vos creés que tenemos algo insignificante en este mundo. ¿Cuántas cosas que teníamos por insignificantes y que han demostrado ser importantes? ¿Cuántos pequeños reflejos que se han convertido en materia? Es decir, vos decís muy bien, la persona es al mismo tiempo un universo y al mismo tiempo somos una hormiga. Depende de cuál sea la relación con la cual trabajamos. Somos las dos cosas. Y es bueno darse cuenta de qué rol tiene uno en el universo, en donde no somos más que un mínimo átomo, y en reunión, que somos un mundo cada uno de nosotros. Bueno, hay formas. Pero fue muy claro cuando charlábamos el otro día, que en los dibujos eras como un fotógrafo de la realidad, y en la fotografía eras un gran artista, porque eso que está mirando, ese pedazo, ese fragmento, no está diciendo todo, está esperando al espectador a ver cómo ese fragmento le llega o qué proyecta en él, y eso es interesante, no está todo dicho, digamos. No, pero no, que una gran artista como vos me diga esto, qué sé yo, me enorgullece. Pero no sé, pero de todas maneras, quizás la primera intención no era comunicarlo, era mi placer. Captar eso. Mi placer. Retenerlo. Sí, y eso es un placer que yo creo que lo puede tener cada persona. Por supuesto. Que abra el ojo, abra el oído, abra, digamos, su alma a comprender esta cosa incomprensible que es el mundo que nos habita. Descifrar ese mundo. Y hay un capítulo curioso en tu vida que yo quiero que vos lo cuentes, que tiene que ver con una colección. Y me gustaría que cuentes, todos en algún momento, o muchas personas en algún momento, se vuelven coleccionistas. La pregunta es, bueno, ¿por qué ocurre? ¿Qué dispara esa suerte de búsqueda de algo que parece que empieza a ser cada vez más importante? ¿Y cómo es eso? Contanos un poco tu colección. Bueno, ahora que lo definís así, de esa manera, pienso que un coleccionista es una manera de tener poder, una manera legítima de tener poder frente a tantas otras maneras poco legítimas de tener poder. Comprender, conocer y hacer lo mío. Yo empecé coleccionando estampillas, coleccioné monedas, coleccioné qué sé yo cuántas cosas. Y cuando fui director de museo, que es otro tema que no lo tocamos. No hemos tocado. Hicimos varios años de muestras de coleccionismo de lo más extraño que te puedes imaginar. Pero siempre con el coleccionista que detrás de eso estaba entusiasmado realmente porque comprendía y poseía algo que si no se hubiera perdido. Bueno, totalmente. En mi caso, como te digo, empecé con estampillas, con monedas, con lo que fuera, con caracoles, coleccionaba muchas de las cosas que veía y las dejaba. De repente, bueno, no quiero aburrirlos. Mis padres me regalaron un piano vertical, que es el mismo que tengo, que está en este momento en un rincón de este estudio, para que estudiara piano. Y a mí, que me iba empezando a gustar la música, la odié. En realidad le odié a la profesora, o por lo menos no digo odiarla, pero ella matemáticamente me decía cómo tenía que ser el arpegio, el compás, la dinámica, y yo quería tocar piecitas, reconozco. Pero ¿qué pasó? Yo ya había empezado a ir al teatro, había visto a Aida con un gran tenor que se llamaba Beniamino Gigli. Para mí era un gordo que iba en un gran carro con una marcha triunfal, bueno, en fin, detalle. Año 1947. Y me dijo la profesora, para congraciarse conmigo, que él lo conocía a un primo ciego de Beniamino Gigli, que cada vez que el tenor venía a Buenos Aires, al Hotel Plaza,
lo invitaba a su primo ciego y pobre a estar con él en el hotel. Y como él lo conocía, dice, Alberto, ¿te gustaría vos tener un autógrafo de ese señor que has visto cantar? Y yo dije que sí, sin saber por qué dije que sí, porque era más fácil decir que sí que decir que no. Y mi padre me llevó una mañana al Plaza, porque habíamos acordado una cita. Subo al Plaza, primer piso, viene por el corredor este señor con bastón, el primo, Cittadini se llamaba, de Beniamino Gigli. Yo había comprado una libreta de hule, que no la tengo en la libreta, pero sí todas las hojitas que fueron después llenándose de firmas. Y me dice, mira, no te puede atender Beniamino porque se está bañando. Y yo me imagino cómo se estaba bañando porque se escuchaban las vocalizaciones. Bueno, de todas maneras, me dio el autógrafo. Mira. Cuando bajo al auto de papá, me dice mi padre, que le cantaba el piano, dice, ese señor que está en la esquina, el señor con pelo blanco, alto, está esperando un taxi, me parece, es un gran pianista, se llama Wilhelm Backhaus. Pedile el autógrafo. Y yo fui, sin saber quién era este señor Backhaus, que era un gran pianista, y le pedí el autógrafo. Segunda firma. Al estar ahí en la puerta del Plaza, el concierge que me había visto entrar y salir, me dice, ven para acá, pibe. Si vos estás juntando firmas de músicos, y yo creo que sí, no sé. Dice, porque acá hay un gran pianista que no está en este momento, que está ensayando en el Colón, que se llama Arturo Rubinstein. Eran épocas en Buenos Aires bueno, no se perdieron, no sé qué pasará con la pandemia, pero ahí está. Y me dio un papel del Plaza para que le pidiera una firma autografiada y le dejaran mi dirección. Prácticamente me dictó la carta, porque yo no tenía ni idea de qué decirle. Y a los 2 días, tiempos del correo, me llegó la foto de Arturo Rubinstein con sus 2 manos en el piano, firmada. Buenísimo. Y bueno, si uno empieza con el primer día, con Gigli, Backhaus y Rubinstein, ¿qué te puede quedar? Seguirlo adelante. Y eso lo seguí, y hoy en día es una colección que yo creo que es única en el mundo, para menos para mí es única, de 2000 más o menos autógrafos de distintas personalidades que van compositores, instrumentistas, cantantes, coros, orquestas completas. Hay 2 que están en la pared, la orquesta Halle de Manchester y la orquesta, lamentablemente, que terminó, la famosa Orquesta de Radio del Estado, que trabajaba en la Facultad de Derecho, completa, de los 100 músicos en dibujos que yo les hacía. Y así fue como hice dibujos de retratos en aguada, de revistas, porque eran personas que yo mandaba cartas a Europa o a donde fuera, a los festivales, y me volvían tiempos del correo, me volvía la huella de esa mano que tocaba el piano, o que tenía el arco del violín, o que cantaba, y yo lo tenía como algo que quizás yo no pude hacer como músico, pero bueno, lo hacía ahora como dibujante, músico, arquitecto, qué sé yo cómo. Exactamente. Y así están. Y te comento, cuando vi que los retratitos eran muy complicados, porque cada uno de ellos, y yo llegaba a hacer hasta 400 cartas por año, empecé a hacer manitos para los directores, manitos con batutas. Claro. Y cuando llegaban los pianistas hacía un teclado con otra manito por acá. Y ahí tengo un montón, y a los violinistas también, un violincito, qué sé yo, por acá. Y en las óperas, grandes dibujos, claro. Dependía de cuál era la ópera. Qué divertido. Y bueno, eso me involucraba. Y quizás, ya que me lo has preguntado, una cosa que es muy íntima, cuando llegaba mis años de ir hacia la música contemporánea, justo coinciden con los años del Di Tella, sí. Inolvidables años de un rompimiento cultural frente a lo que había antes, y ahí también la parte musical, no solo la parte plástica, sino la musical, en el instituto que dirigía Alberto Ginastera, nucleó un montón de músicos que eran jóvenes en ese momento, los alumnos, y grandes compositores que eran los que nos visitaban. Riccardo Malipiero, Luigi Dalla Piccola, Olivier Messiaen, Aaron Copland, Christoph Penderecki, un montón. Entonces se me ocurrió hacer cartones grandes con
con pentagramas para que me hicieran su música, doble huella. Doble y huella. entonces tengo ahora muchas de estas. ¿Cuántos serán? Cada lámina trae 6 músicos, más o menos, 5 o 6, y debe haber alrededor de 40 compositores que han llegado casi hasta nuestros días. Todavía me quedan varios pentagramas que nunca se van a llenar. Pero eso fue lindo porque me conectó con los creadores. Claro. Y si bien en algunos casos el idioma no hacía fácil una comunicación fuerte, aprendí mucho de ellos, de las distintas personalidades y propuestas. Yo entiendo que es como una colección interesante, porque hay una cosa como, vos empezaste pensando que era algo de poder, y yo lo veo exactamente opuesto, es una cosa de humildad. Hay una sensación de decir, me gustaría tenerlos cerca, los admiro, hay una entrega de esta cosa creativa que vos hacés con cada uno, y me parece maravilloso, la verdad que... Yo disiento, porque eso de querer tenerlo cerca es también un poder. ¿Vos sabés qué es tenerlo aquí? Tener acá ese momento de huella. Pero lo compartís. Por supuesto. Siempre hay un final docente, te diría. Siempre hay en algún momento una devolución. Esto lo contás, esto lo mostrás. Esto, tendría que ver cuál es su destino final. Porque cada vez es seguramente van a poderse mirar y van a poderse disfrutar, porque hay un espíritu multiplicador en esto que vos contagiás, que es, mira, solamente con contarlo, contagiás pasión, porque si es algo que te marca la personalidad tuya, Alberto, y vos lo sabés, es la pasión. Podría darte muchos datos, ejemplos, muchos, pero uno solo. Hubo como tantos otros pianistas que yo admiraba, porque ya murió, un gran canadiense que fue Glenn Gould, maestro en el arte de Bach, pero maestro en casi todo lo que hacía, una personalidad rarísima, no sé si tan rara como la mía, sí, más rara que la mía, porque no solo tocaba el piano en una banqueta muy bajita, con las teclas casi a la altura de la nariz, sino que un tipo muy concernido con Bach y compañía, y a él le hice un retrato en pluma y aguada que me costó muchísimo. Me lo devolvió firmado y con una cartita que dice que me felicitaba, me agradecía y le gustaba tanto su dibujo que me pidió otro. Eso, claro. Y eso se lo mandé. Está buenísimo. Hoy Glenn Gould ha muerto y yo tengo firmado su retrato. No sé qué habrá pasado con el mío, pero de todas maneras fue una relación notable. ¿Qué otra cosa querrías cerrar contando, o alguna anécdota, algo que te haya pasado, algo que te parezca que tenés ganas de compartir como cierre para ir despidiéndonos? Bueno, has hecho agolpar tantas cosas que en esta casa más o menos nueva que tengo me están rodeando. Con lo cual yo miro a las distintas paredes y tengo todo el arte, la cultura y los recuerdos, desde los más tontos, o no tontos porque como los títulos de las distintas escalones que hemos transitado, sino testimonios. Guillermo Rus, una foto de mi relación con Rostropovich, cuando en los museos, tema que no hemos abordado y que fue una gran parte. Toda la parte de como funcionario, como gestor. Esto es una cosa que nos quedó en el tintero, Bueno, felizmente, porque siempre no sé, pero fue muy importante. Bueno. ¿Sabes qué? Eso aúna una cosa muy original en tu persona, Alberto, que es la capacidad de gestión. Lo que has tenido es haber consolidado una virtud como poder gestionar y poder ser al mismo tiempo protagonista en lo cultural, porque el tema es un tema propio, no es tan fácil. Bueno, está bien, son 3 museos nacionales al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Pero me permitieron ciertas cositas con las cuales me gustaría, no sé, cerrar, me imagino.
Eso y es es la sorpresa cuando de repente en el Museo Nacional de Arte Decorativo, recién llegado yo, me llaman, arquitecto, usted tiene una visita importante. ¿Quién es? Sharon Stone. Digo, es la que faltaba, creía que era una mentira. No, vino Sharon Stone un día de museo cerrado y tuve una tarde, bueno, unas horas, perdón, con el museo donde ella solfeó, cantó un antifonario catalán que tenemos, y fue muy lindo ver como una artista a quien yo había visto en cine, en tantas proezas cinematográficas, era una persona de gran cultura. Y la última, otra, con Norman Foster, arquitecto que yo aprecio muchísimo, uno de los grandes arquitectos actuales, que me pidió ir una tarde completa, él de incógnito en Buenos Aires, que yo le mostrara la arquitectura de Buenos Aires. Mirá. Y si bien iban a ser 3 horas, fueron 6 horas. Imagino. Y terminamos después de ir a una excursión por varias obras que felizmente coincidieron con lo que a él más le habían gustado en muchos casos. Uno era el Colón, otro era la casa de Julián García Núñez en Chacabuco y Avenida de Mayo. Bueno, terminamos viendo el atardecer sobre Buenos Aires, tomando unos whiskies en el Yacht Club de Puerto Madero, el Club Fabe. Y eso fue el final de una jornada. ¿Qué te parece si nos contás a quién en este momento se te cruza por la cabeza agradecer momentos importantes que has vivido y que los querrías nombrar? Te agradezco a vos la pregunta, porque realmente hemos hablado de a quién yo doy o a quién he podido dar, no sé si eso es verdad o no, pero lo que yo he recibido lo atesoro. No solo lo que es obvio a mi familia, yo lo he contado, a mis padres, a mi mujer, a mis hijos también, aunque no son particularmente, no los tengo cerca de todo esto que yo he hecho, sino como padre, pero hay varias personas, una la he mencionado, Alfredo Carlos Casares, el arquitecto, en mi profesión de arquitecto, pero en lo que hace a mi relación con la cultura y la música, grandes mujeres, que fueron las empresarias que de una u otra manera me permitieron entrar a ese mundo que ellas estaban, digamos, auspiciando y patrocinando. Leonor Gish de Caravaggio, presidenta de Amigos de la Música, que me hacía entrar a los ensayos que fueron las cosas más lindas, los momentos más lindos de intimidad con la música y de los problemas que tiene hacer una obra musical. Eso por un lado. Incluso a Malita Fortabat, por el apoyo pero que hizo ella a través de los museos. Sí a Nelly Arrieta. Nelly Arrieta, que realmente fue una benefactora sin importarle el monto, pero no solo por lo que ella podía dar, sino que estaba entusiasmada, se entusiasmaba a la par de aquel que se lo proponía. Y eso yo no me lo olvido nunca y no quiero citar un montón de anécdotas, pero existieron, de cómo me ayudó con el Museo Nacional de Bellas Artes y cómo siguió ayudando en tantas y tantas obras de solidaridad con el mundo. Y finalmente, no, the last but not the least, Janet Arata de Erice, presidenta del Mozarteum, también una relación con la música notable y que tuvo no solo la amabilidad, sino la generosidad de permitirme conocer eso que ella está regenteando, ya que la República Argentina no contestó la oferta del gobierno francés de hacerse cargo de uno de los estudios la Ciudad de las Artes, lo tomó el Mozarteum. Y el Mozarteum invita previamente a una selección de artistas argentinos o literatos, en fin, lo que fuera, a usar ese lugar que es sobre el Sena, tiene un balcón de 80 metros por 80 centímetros, al cual dan todos los pequeños estudios que cada uno regentea. Bueno, yo usé ese balcón a lo largo de 6 noches, o de 6 tardes, digamos así, para dibujar, noche por noche, o tarde por tarde, cuando volvía de las fatigadas caminatas por París, a dibujar ese maravilloso skyline de París sobre los plátanos de
del Sena. Y mientras pasaban los Baton Rouge con sus luces ya a la tarde, y sus sonidos y sus bocinas, lo que fuera, yo iba buscando, cada noche iba siguiendo como si fuera un escalador ese perfil de París hasta llegar a la Torre Eiffel, lo que se ve desde la Cité des Arts. Yo le di una copia de coloreada a Jeannette, y tengo que decirlo como anécdota contada también por sus hijos, y que ella lo puso frente a su cama de su dormitorio y cada tanto lo miraba, y hasta su muerte lo tuvo enfrente. Mira. Y lo sigue conservando, la familia. Bueno, ese fue un recuerdo de los tantos. Qué linda anécdota. Bueno, son agradecimientos importantes, sí, que así como vos diste a los demás, claro, estas mujeres que te dieron esas, sí, oportunidades y que confiaron, porque eras una persona confiable, porque eras una persona, digamos, que eso no es poco decir, sabía qué hacer y cómo administrar esa generosidad de ellos. Me vas a poner colorado. Eso es verdad. Dejémoslo allí. Eso es verdad. Pero yo entonces quiero sumar una anécdota. Ay, ay, ay. Esta anécdota es importante porque a mí me gustó mucho y yo fui testigo. En el Museo Nacional de Bellas Artes, que hemos ido tantas veces con, sí, los alumnos, sí, en una de esas veces, la que atendía para dejar los bolsos y las carteras o los abrigos, me dijo, mándele saludos por favor al arquitecto. ¿Cómo está? Está muy bien, me dice. Y la verdad es que en los años que yo llevo acá, cuando él entró como director, fue el único director que nos hizo él en persona una visita guiada por todo el museo y por todas las obras. Yo no me lo voy a olvidar nunca. Así que eso es una anécdota... Es una deformación profesional que la llevo desde es chico. Una anécdota bellísima, sí, que me encanta poderla contar, porque esta es otra de las cosas que tiene tu persona, ¿no? Todos son personas dignas de escuchar, sí, y les brindás con la misma generosidad a ese personal del museo que jamás había nadie reparado en ellos, que están parados en las salas y que están atendiendo, digamos, a lo mejor a la entrada, y esa visita, esos empleados no se la olvidan. Bueno, y yo no me voy a olvidar estas cosas que me has hecho sacar de mi interior, que sabes hacerlo, sos una gran artista, gran persona, te quiero muchísimo. Yo también. Y te agradezco que hayas tratado de, como sacacorcho, de algunas de las muchas cosas que uno va guardando adentro suyo. Gracias, Alberto, fue un placer, y ojalá que lo hayan podido compartir como yo.